evidentemente que huyendo de la fiebre amarilla en Buenos Aires, llega Michele Puccini a Jujuy. Y entonces se instala aquí. Parece que se ganaba la vida enseñando piano a las señoras. Y el hermano, que ya había estrenado con gran éxito Manon Lescaut, por ejemplo, ¿no?, le escribe y le dice, por favor, tienes que juntar mucho dinero para poder yo ir para allá, a vivir. Quería venir a vivir a Jujuy, Puccini, ¿no? Y entonces el otro empieza a arrepentirse de haberlo invitado, ¿no? Y le escribe un par de cartas, que es a lo que yo me refiero. En una le dice, en la última, yo creo que de ninguna manera debes venir aquí, porque en estas tierras hay demasiados abogados y notarios, y todo el mundo litiga contra todo el mundo por cualquier cosa. Dice, además, está llena de pieles rojas. Evidentemente, no era una boutade de Puccini. Le llamaría pieles rojas a los Goyas, a los indígenas de aquí. Pensaría que todos los indígenas de América, de América eran los pieles rojas, ¿no? Bueno, y lo curioso es que Puccini alguna vez haya pensado en venirse a vivir en esta remota provincia así de los Andes, ¿no? Realmente no alcanzo a vislumbrar realmente el porqué, porque, como te digo, no se trataba de un Puccini desconocido, sino de alguien que había estrenado ya un par de óperas con gran éxito, ¿no?, en Europa. Bueno, pero está la atracción, ¿no?, la extraordinaria fuerza de la atracción, de irnos de un lugar hacia otro lugar, de desplazarnos, que es el gran motor de la vida y la gran metáfora de la existencia humana. El hombre deambulando sobre la tierra, como una especie de destino. La gente que llegaba por estas tierras, entrando por el puerto de Buenos Aires, no hacía nada más que continuar el viaje inicial de haber cruzado el Atlántico para después cruzar un país que estaba absolutamente despoblado, una distancia enorme, en donde quizás no se demoraba tanto en llegar aquí, pero se atravesaba una región que era tan desconocida y tan inquietante como la de haber atravesado el mar. Eso está relacionado también con la historia de mi propia familia. Mi abuelo nació
en Camagüey, en Cuba, porque su padre era militar y cuando ocurrió la guerra de Estados Unidos contra España, para, por Cuba, lo mandaron con su regimiento a Cuba. Y ahí nació mi abuelo. Después regresaron, perdida la guerra, regresaron a España. Y él seguramente nunca se olvidó del paisaje que por primera vez habían visto sus ojos, como nos pasa a todos, ¿no? Eso lo llevamos hasta la muerte. Y entonces, en ese tiempo había 3 recorridos para venir a América. Uno que iba a Nueva York, otro que iba a La Guaira, en Venezuela, y otro que venía al Río de la Plata. Él tomó el barco en Vigo y apareció en el Río de la Plata, con gran sorpresa de él. Y entonces preguntó, bueno, pero esto, ¿cómo es aquí? aquí, aquí no hace calor, no hay palmeras, no hay... Y le dijeron, no, en este lugar no existe eso, ¿no? Él traía su idea de Cuba, de su niñez. Entonces le dijeron, muy al norte, va a encontrar usted eso que está buscando. Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y dile que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui, son puros cuentos que hay por ahí. Tú me tienes que creer a mí, yo te lo juro que yo no fui. De verdad, yo no fui. Bueno, lo desembarcó en Buenos Aires. Y en Buenos Aires no encontró trabajo, empezó a vender sus cosas, desprenderse, por ejemplo, de algo que antes valía mucho más que ahora. Su reloj, la cadena de su reloj, su maletín de cuero, y lo último que le quedaba era un libro, un grueso volumen, encuadernado en tela de cabrito, me dice él. Lo vendió en una librería de viejo en Buenos Aires. Entonces aparece el paisano y le dice que andaban buscando gente como él aquí en el norte. Dice eso, pero son 2 días y 2 noches de ferrocarril. Bueno, viene, llega y andando el tiempo es uno de los fundadores de las familias principales de esta provincia, se enriquecen trabajando. Entonces le pregunté, ¿y no sabe de qué libro se trataba el último que vendió? Y me dice, era el árbol genealógico de su familia. Entonces, una cosa así tan elementalmente simbólica, ¿eh? Cuando vendió su historia, su propia historia, ¿no? Vendió su pasado para iniciar uno nuevo, y justamente en ese momento en que él se convierte en un personaje principal en el mundo que elige para renacer. Y fue uno de los primeros plantadores de banana acá en el norte. Y ahí se estableció con mi abuela, tuvieron un montón de hijos, y un buen día desapareció. Nadie sabe dónde se fue, hasta la fecha. Mi abuela dispuso que no se hablara nunca más de él, nadie preguntara por él. Y bueno, pero claro, justamente a raíz de eso preguntábamos por él y nos seguimos preguntando por él. Lo que pasa es que hay una esquina en el pueblo de Yala, en el pueblo viejo de Yala, porque
Yala tiene dos partes, una parte que es de casa de fin de semana y otra parte donde vive la gente que vive en forma permanente. En uno de esos ángulos está formado por el río, que justamente se llama Río de Yala, que las aguas son claras porque están alimentadas en vertientes de la montaña alta y sobre todo en deshielo. Se juntan con lo que se llama el Río Grande, que viene con aguas muy turbias, porque son desprendimientos va desprendiendo pedazos de barrancas y de terreno desde un lugar que se llama Tres Cruces hasta ahora. Bueno, llega un momento en que los ríos van a la par, no se mezclan, hasta que a la fuerza gana el más fuerte. Y el más fuerte es el de agua barrosa, ¿no? Es decir, que la claridad va enturbiándose a lo largo de un par de kilómetros. Ahora, en el momento en que confluyen, es muy notable porque una mitad del río es oscura y otra mitad es cristalina. Después de lo cristalino pasa a lechoso y lo lechoso a turbio, a oscuro. Bueno, pues un poco lo que pasa en todos los demás aspectos de la vida de estos lugares, ¿no? En la religión, en el lenguaje. Un ejemplo que yo me acuerdo, porque me acuerdo de varios, pero de este me acuerdo en particular, puesto que fue en una reunión con amigos en un lugar en las sierras cercanas a Madrid, donde yo alquilábamos una casa durante nuestro exilio, en un pueblito que se llamaba Cercedilla. Y ahí en un verano nos juntamos a comer algunos amigos, entre los cuales estaba el poeta Luis Rosales, un muy buen amigo, un generoso amigo y un gran poeta. Y entonces, no me acuerdo por qué, empezamos a hablar de las distintas coplas y la forma de coplear en distintas zonas, tanto de España como de América. Entonces yo dije que era de autor anónimo, una copla que dice: paso río, paso puentes, siempre te encuentro lavando, la hermosura de tu rostro el agua se va llevando. Y me dice Luis Rosales: pero no, hombre, eso es del Conde de Villa Mediana. Bueno, no sé si sería del Conde de Villa Mediana, seguramente que sí, pero yo la escuché y la sigo escuchando cantar en los carnavales y otras fiestas en el norte. La explicación es, seguro, que la trajo alguno de los soldados que por cierto eran analfabetos, que la había escuchado de siempre en España y la introdujo acá. Y claro, no advirtió que era del Conde de Villa Mediana, porque entre paréntesis seguramente no sabría quién era el Conde de Villa Mediana. Si aquí no la cantaran y hubiera encarnado realmente en el acervo cultural del pueblo, pues hoy sería una amarillenta ficha en la Biblioteca de Madrid. Hay en esto una anécdota que no es personal mía, que me contó mi mujer. En una época andaba investigando ella la presencia del diablo como imagen del diablo, que es muy raro en el norte, porque para la teodicea de la civilización incaica de la cual somos tributarios acá, porque somos parte del Alto Perú, nosotros no tenemos nada que ver o muy poco que ver con la cultura rioplatense, que es la cultura metropolitana a partir de la organización. Antes lo metropolitano estaba mucho más cerca nuestro porque pertenecíamos a la cultura alto peruana. Bueno, pero el cuento es que buscando la presencia del diablo, el diablo como una creación de la teología cristiana, tanto en la imaginaría iconográfica como sobre todo en los cuentos orales de la gente, en las tradiciones orales. Llegó a algún lugar y le dijeron: bueno, sí, aquí hay un señor que está impedido
quería decir impedido de caminar, y que vive detrás del río, pero puede usted verlo, puede ir a verlo. Mi mujer llegó efectivamente, era un hombre, casi un anciano creo que me dijo que era. Se sentaron y entonces ella le hizo la pregunta. Y el hombre dijo, pues sí, muy cerca de aquí, en un cerro que llaman Colorado, hay una cueva. Y esa cueva tiene varios recovecos. Él quería decir laberintos. Y ahí vive un monstruo que tiene cuernos y pata de cabra y no sé qué cosa. Nadie salió con vida, salvo uno, dice, que tuvo la cautela de ir tirando migas del bollo que llevaba en el bolsillo, y entonces, guiándose por las migas, logró dar de nuevo con la salida. Y mi mujer le dice, bueno, pero eso es el viejo mito de Teseo, y después está también Hansel y Gretel. Y el hombre la miró un tanto molesto, ¿no? Y le dijo, pues claro, dice, aquí vienen muchos extranjeros y nos copian las historias y después las publican como suyas. En definitiva, esa es la función del mito. Y por supuesto también de la literatura de ficción, que participa y profundamente del mito. Así es. Mi primer contacto con la lengua oral fue a través de mis niñeras. Mis niñeras eran o bilingües, o de habla pero predominantemente quichua, o una mezcla del español y del quichua, o de un español muy quechuizado. De manera que los primeros conceptos, las primeras consejas, fueron adquiridas por mí a través de la forma de hablar de mis niñeras. Entonces, cuando empecé a tratar de escribir, lo primero que me planteé es, ¿en qué lengua voy a escribir yo? Es decir, yo no tengo nada que ver con la lengua que se habla en el sur del país. No tengo nada que ver, por ejemplo, con el español que usaba Guiraldes, pero tampoco tenía nada que ver con el español del siglo de oro español. Es decir, yo no podía escribir como escribía Calderón o Quevedo, pero tampoco podía reproducir yo el habla de la gente de mi casa, de mis vecinos. Porque hubiera sido una transcripción de un interés etnográfico y nada más, o apenas un poco más. De manera que ese dilema me paralizó para escribir, hasta que entendí realmente que lo que yo tenía que hacer era escuchar con mucha atención cómo hablaba el entorno del lugar donde yo vivía, cómo hablaban las gentes, y transcribir, no en forma absolutamente fiel, esa lengua, sino tratar de aprender lo esencial de esa forma de hablar, alejándome de modismos y de regionalismos y de la cosa espuria que se crea alrededor de este problema. Yo me acuerdo que una vez en una especie de coloquios, ¿no? Creo que era una reunión de consejeros culturales de varias embajadas, ¿no? Estaba sentado yo al lado de un funcionario mexicano y me dijo, caramba, dice, usted parece más bien un guatemalteco. Entonces yo sentí de inmediato que eso era un elogio, ¿no? Como diciendo, qué gusto me da que usted no sea un porteño, ¿no? Eso es otra de mis discusiones a veces con los correctores de las editoriales donde publico. Por ejemplo,
palabras que son del lenguaje corriente de esta zona. En el Río de la Plata no saben qué es o no se usan más. Cada vez que yo he puesto en una prosa mía la palabra caimo, por ejemplo, tomaba un caldo caimo, pues el corrector ponía, ojo, calmo. Me devolvían las pruebas de página y decía, ojo, caimo, le ponía yo. Y al último tenía que escribir un par de páginas para explicar que caimo no es calmo, y uno no puede tomar un caldo calmo, pero puede tomar un caldo caimo, y que además es una palabra que, aunque haya caído en lo que se llama el arcaísmo del lenguaje, es una palabra con absoluta vigencia en estas tierras. Ahora, mi primer libro se publica en México, porque es un libro que yo un poco llevaba ya escrito aquí, son relatos breves, que se llaman A un costado de los rieles, y que después de muchas décadas fue reeditado acá. Cuando yo llegué a México, me di con la sorpresa que en realidad en América yo pertenecía a las grandes mayorías y no era un marginal como el argentino, ¿no? En donde muy pocas cosas en común tenía con la gente que no era del noroeste del país. Pero en México me di cuenta que prácticamente conocía la gente que hablaba de una manera, usando una lengua muy parecida a la que yo había escuchado por primera vez desde que tuve uso de razón. Cuando yo resolví ese dilema, entonces sí ya adquirí una cierta seguridad para escribir. Y ya que estamos, un ejemplo, un último, por ejemplo, aquí se usa mucho, en vez de despertar, es decir, dejar de dormir, despertar, dicen recordar, ¿no? Que además de significar mucho más que despertar, ¿no? es mucho más bello, es decir, que el hombre vuelve a ser él, ¿no? Dueño de sus recuerdos y de su facultad de intelección. Es decir, es algo mucho más importante que despertar, recordar. No lograba recordarme, se dice aquí, como diciendo, tenía tanto cansancio que no podía despertar y tenía que seguir durmiendo. Bueno, como así podría dar yo una lista de ejemplos de palabras que han caído en desuso en casi todo el resto del país y que tienen plena vigencia en esta zona y que no tenemos por qué no usarla y no tenemos por qué contentarnos con un lenguaje empobrecido, con un lenguaje telegráfico, con una especie de neolengua que nos quieren imponer desde los medios de comunicación actuales. Es el empobrecimiento que justamente nos falta. De ninguna manera podemos resignarnos a eso, me parece. Bueno, aparte de las formas del habla, yo aprendí lo esencial de la vida, digamos, con esas mujeres de mi casa. Pero claro, había una cierta confusión. Por ejemplo, cuando era de noche y había que ir a dormir, en ese tiempo, por supuesto, la gente se acostaba muy temprano, y sobre todo en los lugares tan apartados donde yo vivía, donde naturalmente no había energía eléctrica, de manera que la energía producida por ejemplo, los candelabros, las velas, debían apagarse temprano. Me acuerdo que las niñeras me contaban historias que casi todas estaban relacionadas con la creación del mundo. Y durante un tiempo muy largo después yo tenía la confusión con las primeras enseñanzas del catecismo y
evangelización respecto a mí mismo, de que hablaban de que Dios estaba en el cielo. A mí me habían siempre insinuado, dicho, que Dios, o lo que conocemos por el Dios, o las dios, o los dioses, viven en la tierra, debajo de la tierra, ¿no? Es decir, de manera que se contraponía, ¿no?, la teodicea del cristianismo con los antiguos mitos de la cultura andina, que están absolutamente vivos. Yo tenía conciencia que no sabía leer, porque es evidente, porque recuerdo que cuando llegaba gente a mi casa, yo tomaba un libro y hacía que leía, porque evidentemente me daba vergüenza ser analfabeto y tener 9 años. Ahora, a partir de entonces, mi padre fue mi maestro. Mi padre fue un hombre muy atrabiliario y su biblioteca fue muy magra, además muy heterogénea, una biblioteca donde había desde la historia de los ferrocarriles hasta novelones de Pérez y Pérez, pero también colecciones de los clásicos del siglo de oro español. Bueno, me resistí hasta muy entrada la edad, inclusive ya había escrito un par de libros, a escribir a máquina. Así, mis primeras cosas están escritas a mano, ¿no? Es decir, tenía un poco la desconfianza de una especie de mentalidad prelógica a la máquina de escribir, como la que empecé antes de que me acostumbrara a la computadora, ¿no? Y aún así, yo escribo en la computadora, en la laptop, pero lo que no puedo es corregir. Escribo, imprimo y corrijo sobre el papel, pero no puedo corregir sobre la pantalla, ¿no? ¿Tienen realmente una cosa en común este tipo de formas? Tienen un contenido esotérico que ya no alcanzamos. Cuando, por ejemplo, uno saca por primera vez un perro en una ciudad que no salió, el perro se desespera por marcar el territorio, ¿no? Bueno, el hombre hace lo mismo. Por ejemplo, nadie entra a una casa recién construida sin la ceremonia de echar un chorro de vino o de chicha en las 4 esquinas del inmueble, de la casa, que es en el fondo una toma de posición del terreno. Es decir, son mitos, formas mitológicas incorporadas a la vida cotidiana. También la vida cotidiana estaba llena de ciertos mitos. Por ejemplo, el hecho ese de que para el dulce de leche no se debe mezclar. El dulce de leche se hace ir mezclando la leche y el azúcar en pailas de bronce, así se lo hacía, y se lo mezclaba de izquierda a derecha. Entonces, cuando uno quería intentarlo hacerlo al revés, lo echaban, decían, no, porque se va a cortar el dulce de leche. Y después, con curiosidad, vi que la forma en que se pasa en el brandy los caballeros ingleses es la misma, y en la misma dirección. La botella con el brandy para que cada uno se sirva. Es decir, hay otros muchos que ya están muertos y que son realmente parte del discurso de un antropólogo, ¿no? Porque si el mito necesita explicación, es porque el mito está muerto. El mito no necesita explicadores ni sacerdotes que lo expliquen. Se explica por sí solo. Y uno siente que esas formas mitológicas son válidas o no las siente. Si no las siente, porque para uno están muertas. Uno no participa de eso.
Y si las siente profundamente es porque están vivas y porque tienen que ver con nuestras formas de vida. Eso sea en en otras regiones del país, con otros aportes culturales, pobladas con otras gentes, con otra raíz. Por supuesto no existen. Pero existirán otras tal vez, traídas de otros lugares, pero estas no existen. La imagen de los rieles, o sea, la imagen de los trenes que se deslizaban, porque en este momento no pasa ningún tren ya aquí. El último tren pasó en el año 91, creo. Cuando resolvieron realmente convertir este país en una especie de archipiélago incomunicado, mucho más incomunicado de lo que estaba antes. Tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con el afán de superar la marginalidad y la frontera. Quizás por eso es que sigue teniendo tanta atracción para mí. El tren, el decurso de la vida, los viajes, la superación del encierro en la frontera, etc. El hecho de haber quedado exorbitado de lo que se llamaba la Argentina prestigiosa, etcétera, etcétera, metropolitana y qué sé yo, con gran olvido de que realmente este país no lo formaron los habitantes de Buenos Aires. Y quedamos nosotros como lo que somos. Como tierra de los vencidos, que eso significa precisamente su etimología en latín, las provincias. Estas crueles provincias a las cuales se refería Borges en aquel gran poema suyo. Ese fenómeno en realidad, con el tiempo, en vez de superarse, se agravó. Por supuesto, hubieron grandes presidentes, cualquiera sea el signo que le pongamos, como Roca o Irigoyen, que tuvieron el sentido de la integración de este país. Esto, curiosamente, jamás lo entendió ni lo aceptó un hombre que amaba tanto el país como Martínez Estrada, con quien tuvimos un trato muy, muy íntimo y muy más que frecuente, cotidiano, en las épocas en que los dos vivíamos en México. Nunca entendió por qué Irigoyen construyó esos ferrocarriles, ¿no? Un hombre, es curioso esto, un hombre que escribió la radiografía de La Pampa o La cabeza de Goliat no entendía la existencia y el desarrollo del país interior. Quería al país más por sus defectos que por su prestigio, que por sus virtudes, ¿no? Y esa es una forma de amor verdadero, realmente. Esa sí fue la historia de una pasión argentina, y no la cosa discursiva del señor Mallea sobre una cosa que realmente lo sentía, lo verbalizaba, pero yo creo que en el fondo tampoco lo sentía. Los valores que fundaron el mundo occidental fueron la libertad, la igualdad, la fraternidad. Ahora, sutilmente, desde hace una década o un poco más, hemos abandonado esos valores por el valor de la propiedad. Es decir, ya no es tanto el imperio de la razón, es el imperio del mercado. Ya no se habla más de ciudadanos, se habla de consumidores. Ya no se habla más de masas o de pueblo, se habla de usuarios. La dictadura del mercado, la utopía del mercado como hacedor de la felicidad humana,
nos ha llevado de nuevo a encharcarnos en esto que estamos viviendo. Los valores que se pretenden imponer ahora por los poderes que manipulan el mundo globalizado, y ojo que yo no estoy en contra del concepto de globalización, pues si no estaría en contra del concepto de temperatura. No, la globalización es un hecho, lo que pasa es que no podemos aceptar el discurso único. Si acaso sirve de algo, la historia es para aprender que esto se intentó muchísimas veces en el mundo. Esto es lo que le costó enfrentarse con el discurso único, es lo que le costó el exilio a Dante, a Alighieri, a Petrarca. Esto es lo que le costó a Erasmo ser perseguido en ciertas partes del mundo globalizado de entonces. Ahora, se habla también de la globalización, y la globalización nos lleva a lo que se llama la cultura light, pero esto no es un fenómeno nuevo. Lo que pasa es que generacionalmente, cada época produce una especie de olvido respecto de la época que la precedió. Globalizaciones ocurrieron siempre, es decir, imperios que parecían omnipotentes existieron siempre. Así, por ejemplo, para no hablar del remanido ejemplo del Imperio Británico o del Imperio Romano, por ejemplo, el Imperio Musulmán, donde Ibn Khaldun escribe la historia universal, o sea, la historia del mundo musulmán. Es decir, confunden la parte por el todo. Ahora, no es Ibn Khaldun. El teórico pareciera ser, por ejemplo, gente como Fukuyama, que hablan del fin de la historia y del fin de las ideologías y esas afirmaciones que en realidad debieran figurar en el diccionario de la estupidez humana de Flaubert. Pareciera que han desaparecido las barreras y el camino es amplio y el futuro es igual para todos, lo cual es una enorme mentira. Lo que pasa es que ha sido sustituida una forma de dominación por otra mucho más sutil. Simplemente se ha cambiado la forma de las fronteras. Y las barreras que hoy existen no son las barreras de la ley o las barreras de la fuerza, pero de alguna manera las barreras existen y los que no son admitidos como convidados al festín globalizado del mercado son los pobres del mundo. Es decir, en donde lo curioso es que se lo está conteniendo con un discurso que es absolutamente cínico. El discurso de los países centrales, en donde realmente se come todos los días y 3 veces por día, ustedes no tienen por qué venir. No tienen por qué mirar a este mundo como si fuera así el mundo ideal. Si ustedes pertenecen a una gran cultura, por ejemplo, la cultura musulmana, ¿no? Una cultura mucho más vieja que la nuestra, ¿por qué no se quedan en su lugar? Le están diciendo, ustedes no tienen lugar en este festín, quédense en el lugar donde pertenecen y muéranse de hambre ahí. Este es el discurso neocolonial. Si nosotros nos encerramos a exaltar las particularidades que existen y a exaltar nuestras características de una cultura propia, le estamos haciendo el juego al neocolonialismo. Yo creo que hay que combatirlo con las mismas armas que tienen ellos. Tenemos derechos, ¿no?, a participar de la civilización y de los valores de la civilización, que para eso están globalizados. No nos vamos a quedar en los márgenes, no nos vamos a subir a los gomones para cruzar el Mediterráneo y morirnos ahogados. No le podemos hacer el juego a eso.
con la exaltación de las particularidades. Eso nos lleva al mero pintoresquismo, a lo que se llama el regionalismo, en definitiva el folclorismo, el nacionalismo de campanario, ese que generalmente termina siendo cómplice de los intereses dominantes, el nacionalismo. La literatura va a adquirir color local por lo que profundamente exprese y no porque apele a las particularidades exteriores del lugar desde donde está escribiendo. Bueno, volviendo a lo que estábamos conversando hace un rato, es decir, la desconfianza de los poderes frente a la literatura. Esto es de tanto abolengo que, por ejemplo, es muy sabido el hecho de que la corona española, el gobierno español, prohibió la entrada de libros de ficción, ¿no? De libros de ficción a sus colonias de América. Por supuesto no se refería a cualquier ficción. Yo no creo que haya prohibido, por ejemplo, que entre El espejo de caballería o alguno de los libros de los cuales el cura y el barbero hicieron el expurgo en el capítulo 6 del Quijote. Yo creo que lo que prohibían eran los libros que tenían que ver más bien con el erasmismo, con el pietismo por ejemplo, de pensadores como Miguel de Molino, y de ficción que pusieron en tela de juicio los valores que eran los únicos admitidos del gobierno de entonces. Pero volviendo a lo del color local y de las ayudas que a veces un autor acude cuando tiene muy poco que decir. Esto tampoco es absoluto. Por ejemplo, no es lo mismo Pierre Loti, por cierto, que Shakespeare. Lo curioso es que leemos a Pierre Loti porque nos interesa un francés que vive en Ankara, en la zona del Bósforo, y que pinta ese mundo, ¿no? Tampoco es lo mismo Somerset Maugham, que está siempre localizando sus historias en Singapur, en Malasia, etc. Claro, no todo Somerset Maugham es así, pero en general sí lo es. En cambio, el genio inclusive puede darse el lujo de trabajar con personajes de existencia histórica, como Ricardo III, me estoy refiriendo a Shakespeare, y de localizar sus historias en Venecia, ¿no? Por ejemplo, o en Elsinore, en la antigua Dinamarca, pero el lector ya sabe de antemano, antes que ningún profesor se lo explique, que eso no importa, porque a pesar de que él habla del Moro de Venecia y que habla de alguna manera de la batalla de Hastings, sabe muy bien que eso no tiene importancia. Eso tal vez le serviría a algún espectador para decir, bueno, pero ¿dónde diablos está sucediendo esto? Porque él con su genio tapaba y neutralizaba cualquier color local. Pero claro, hay que tener genio para lograr hacer eso, ¿no? En general, vuelvo a insistir,
Debe huir un escritor como de la peste, el poner un gaucho zapateador para explicarle a un supuesto lector ajeno al medio de que está hablando de las pampas, ¿no? O un colla con chuspa y quena en la mano que está hablando de la puna. Eso, lo implícito de la escritura en la literatura de ficción es lo que vale. Si ahí no se acierta, cualquier apelación al localismo, al pintoresquismo, va a sonar siempre a chafalonía, a baratija, y eso no sirve. Yo digo que no se escribe para imponer una idea o una ideología. No se escribe por militancia, sino por necesidad. Y aún así, una y otra vez, los que pretenden cambiar el mundo o la vida apelan a la literatura, y cada generación prefiere el arte que la coloca ante un espejo en el cual puede reconocerse. A cada rato, una y otra vez, los escritores de hoy nos topamos con la envejecida pregunta de si el arte debe valer por sí o si debe asumir un compromiso, o con aquello de que si el arte debe ser realista o no comprometido. Y la respuesta es imposible porque la cuestión está mal planteada y es maniquea. Bueno, tal vez merezca una explicación ese párrafo. La cuestión está mal planteada porque es maniquea en realidad. El arte no va por un lado y el compromiso por el otro. Yo no concibo un arte no comprometido, lo cual no quiere decir que yo estoy preconizando un arte de militancia. Es decir, la ideologización del arte ha llevado a lo panfletario, ha llevado a convertirla en un instrumento servil de fines basados en razón de Estado que nos llevaron a Auschwitz, pero también al Gulag. Entonces, ahí es donde el artista y fundamentalmente el escritor se traiciona a sí mismo y comete el ridículo. Son las páginas más olvidables, aún de aquellos grandes autores que llegaron a ser comprometidos. Me estoy refiriendo, por ejemplo, desde Victor Hugo a Neruda. Es decir, son las páginas de las cuales siempre nos vamos a arrepentir, porque son páginas hechas en base a esa concesión que se llama el compromiso. Ese tipo de razonamiento ha sido siempre manipulado y nos ha llevado a lo que se llamaban las utopías comprometidas. Tampoco estoy preconizando aquí que las utopías deben desaparecer. Si por utopía entendemos el deseo en el sentido más excelso que tiene el deseo del hombre de mejorarse siempre a sí mismo desde el punto de vista ético, esas utopías son válidas. Pero si hablamos de las utopías irracionales, esas utopías siempre nos han llevado de la mano en forma directa al totalitarismo. Me contaba un amigo que don Juan Carlos Dávalos, el escritor, tenía un viejo automóvil y de vez en cuando emprendía viajes así bastante insensatos por los caminos de aquí del norte. Y un día lo acompañaban un escribano y otro señor que no me acuerdo quién es. Entonces, claro, bueno, una vez que subieron al coche, vieron en qué condiciones iba el automóvil y decía, me parece que no llegamos. Bueno, a la media hora decía, don Juan Carlos, me parece que con este no llegamos. Entonces él se da vuelta y dice, pero caramba, dice, si yo no voy por llegar, yo voy por ir.
De manera que el viaje está en la historia de absolutamente de todos los argentinos. Inclusive yo veo el viaje en gente tan sedentaria como los habitantes de la Puna, de la Quebrada, que viven permanentemente desplazándose. Son los sedentarios más inquietos que yo conozco. Van de un lugar al otro y van y vienen de regreso vendiendo cosas o comprando chucherías o no haciendo nada o visitando al abogado, que es un personaje muy importante en la vida de los pobladores estos, o simplemente viajan por viajar. Y efectivamente eso es lo que hacen. La gente se mueve porque se mueve, porque es bueno moverse. Pero siempre se viaja para esta gente, por lo menos. Se viaja para regresar. Es un poco también la historia, mi historia personal, ¿no? He vivido viajando para regresar siempre. Y es más, para regresar al mismo lugar. Y más que eso, para regresar a esta misma casa. No sé bien en el fondo cómo se podría expresar esto, pero es un poco como el destino del hombre, ¿no? Que ronda como un tigre y da vueltas y da vueltas y al último sabe en el lugar donde por último descansará para siempre.